Buenas noches, este es otro programa de Justiniano.com, Actualidad y Justicia. El tema de hoy es inversión externa e inflación. Nos acompañan el doctor Juan Sola, que es profesor de la UBA, abogado y experto en Derecho Constitucional. También nos acompañan el licenciado Alfredo Gutiérrez Giró, que es economista y jefe del IAE. Y también contamos con la presencia del doctor Douglas Elespe, profesor de la UBA, abogado y economista. Tras la pausa nos juntamos con ellos. Gracias. Bueno, aquí estamos con una mesa de lujo realmente. Buenas noches. Doctor Giró, ¿qué es inversión externa? Inversión externa es la compra por parte de un extranjero, por parte de un residente, de un activo que existe en el país para seguir produciendo, o bien la creación de una empresa, de una organización productiva, con todo lo que eso implica de, para la redundancia, inversión, construcciones, incorporación de equipo, etcétera, con el mismo objetivo, la producción de bienes y servicios dentro del país. Y cuéntenos un poquito qué es la inflación y cómo influye en la inversión externa. Ahí vamos entonces al otro punto del título que nos convoca. Inflación es un aumento generalizado en el nivel de precio de la economía. Hay muchos bienes en la economía y en la medida que una gran parte de esos bienes van viendo incrementados sus precios, decimos que estamos ante un proceso de inflación. No es un cambio en un solo precio. Si se tratara de que, digamos, la gente, el presidente de Boca le dio pocas entradas a River para que vendiera entre los simpatizantes de River y obviamente iba a haber una demanda excedente de entradas, ahí lo que vamos a tener es un aumento de un solo precio en la economía, en este caso las entradas del Boca River. Ahí no estamos hablando de inflación porque es un aumento aislado. Estamos hablando de un aumento generalizado y de alguna manera recurrente. Hay veces que uno tiene, por ejemplo, un cambio en una norma impositiva, un aumento de una sola vez, aumenta la alícuota del IVA o baja la alícuota del IVA, eso hace mover una sola vez el nivel general de precios y queda en el nuevo nivel. Ahí, en ese movimiento en escalón, en general tampoco hablamos de inflación. La inflación tiene que estar caracterizada por un movimiento generalizado, abarca muchos bienes y servicios y al mismo tiempo recurrente a lo largo del tiempo. ¿Y cómo afecta a la inversión externa? ¿O en qué lo afecta? Es una pregunta con varias facetas. Yo diría que por ahí el punto más... Hay dos puntos importantes. Hay un punto de la inseguridad, la dificultad de organizar contratos, y eso es tema de mis colegas abogados, en un contexto de alta inflación o un contexto de inflación, ¿no? Ese es un problema cierto. Y un problema más de nuestra área, del área de los economistas, que es que en un contexto de inflación los precios relativos, los precios de los distintos bienes de la economía se mueven a velocidades diferentes y uno no tiene mucha claridad cuando va a hacer una inversión quién puede ser el ganador y quién puede ser el perdedor. ¿Qué significa esto que se mueven en tiempos diferentes? Que la tasa de inflación, digamos, en promedio es un numerito. Por decir algo, la tasa de inflación en la Argentina el último año fue 12%. Hubo precios que subieron 20, hubo precios que subieron 4. Ahí en el medio, si uno está en el negocio de los precios que subieron 4 y compra como insumo los bienes cuyos precios subieron 20, seguramente perdió en esa carrera y si invirtió en ese sector debe haber hecho un mal negocio. Entonces, quien hace una inversión extranjera, quien hace una inversión en general y particularmente lo que hacen inversiones extranjeras que no están muy claros en lo que pasa a veces en los sistemas económicos nacionales, tienen incertidumbre y tienden a retraerse en ese contexto. Por eso se dice que reviste mucha importancia para el derecho y las finanzas. ¿Por qué la inversión externa
reviste tanta importancia para el derecho y las finanzas? ¿Tiene que ver esto por este tema de la inflación, del estudio, del desconocimiento de los manejos del país a donde se va a invertir? Sí, absolutamente. Como comentara el licenciado Gutiérrez Giró, el que se encuentra fuera de las fronteras del país habitualmente tiene una tendencia a buscar mayor seguridad porque su propio desconocimiento, su alejamiento, lo hace ver las cosas con mayor aversión al riesgo. Entonces está menos predispuesto a asumir riesgos en aquellos lugares donde no conoce. Si a eso se le agrega el hecho de que no sabe bien cómo calcular sus costos, debido a que la inflación hace mover continuamente todo el escenario, ¿no? Es como trabajar en un escenario donde hay terremoto. Y por el otro lado, uno se enfrenta con las perspectivas de defraudaciones o confiscaciones, muchas veces desde el punto de vista del inversor, apalancadas por el propio Estado, que es el que genera la inflación. Todo eso genera un ambiente poco propicio para la inversión, especialmente para la inversión externa. Porque además es una inversión a distancia. Exactamente. Es como estar en un terremoto, pero a distancia. A distancia, y eso hace que todavía sea más difícil, sobre todo para aquella persona que como empresario o como emprendedor no está acostumbrada a lidiar con ese problema. Ya de por sí la actitud de tener que invertir es una actitud muy especial porque requiere ver un horizonte de mediano y largo plazo. Ya sabe él que está arriesgando, pero arriesga en su negocio. Cuando adicionalmente a eso se le pide al empresario que tenga que sumar a los riesgos otros factores, bueno, muchos de ellos se retraen. Dicen, ¿por qué voy a tener que analizar 2 o 3 veces si voy a ganar o perder? Porque no sé cuál es la tasa de interés y cómo la tengo que calcular, porque la inflación hace que esto varíe continuamente, no puedo calcular bien mis costos. En definitiva, no sé si voy a enfrentar una gran cantidad de juicios y de conflictos, entre ellos laborales, por salarios, claro, entre ellos con mis clientes o con mis proveedores. Todo eso no forma parte de lo que el inversor, sobre todo el inversor externo, está acostumbrado a solucionar en su ramo. Entonces él se siente menos propenso a realizar las inversiones en un ambiente de inflación. Prefiere quedarse en su lugar seguro, pero esto daña mucho al país. Habitualmente. Ahora, usted además, sí, cuando hay inflación, muchas veces, si esta inflación es crónica o recurrente, como mencionaba el doctor Gutiérrez Giró, lo que suele ocurrir después es que el propio Estado que genera inflación muchas veces es el que después adopta remedios antiinflacionarios, que generan a su vez otros efectos colaterales y otro tipo de problemas jurídicos, financieros y económicos, y el inversor externo no está acostumbrado o puede no tener ganas de convivir con eso, salvo que los márgenes esperados sean altísimos, y entonces dice, bueno, voy, pero simplemente porque la ganancia esperada es altísima. De lo contrario, no invierte. Ahora, ¿nos podría explicar un poquito cómo es esto que el Estado genera la inflación? Bueno, en realidad la inflación la podríamos definir como un impuesto. Algunos hablan del impuesto inflacionario. Es un impuesto invisible que paga todo el mundo que tiene ahorros o tenencias monetarias de un país determinado, o que tiene dinero en sus bolsillos, o que aspira a cobrar una suma de dinero, como puede ser el salario. Y el Estado es muchas veces el principal promotor de la inflación cuando gasta de más, cuando genera variaciones impensadas en los precios relativos, y eso implica que le saca a cada uno de los habitantes o de los ahorristas una porción de lo que tienen acumulado. Es un impuesto que la gente paga al principio, sobre todo sin darse cuenta. Tiene el apelativo o la ventaja para el Estado que genera menos resistencia, pero a su vez, como impuesto invisible, tiende a sancionarse sin cubrir todos los mecanismos constitucionales que en todas partes del mundo se utilizan para cuando un gobernante quiere cobrarle impuestos a sus súbditos.
Y eso es un tema que El domina doctor mejor el doctor Sola. Sola. Sobre Lo los dejo. impuestos. Sí, Mire, el Estado recauda de tres maneras. Una por los impuestos, que es el que se ve y sobre el cual la gente controla. Pasa por el Congreso. La otra es la inflación, que no, aparte de todo lo que han dicho mis colegas con gran sabiduría, generalmente percute sobre la gente más pobre. Porque los que tienen mejor información generalmente se cubren de la inflación y consultan colegas tan brillantes como los que yo tengo y toman unas medidas contra la inflación. Por lo tanto, la inflación es un impuesto perverso, además de tener problemas institucionales. El tercero sí es un problema institucional y muy grave para la Argentina. La tercera manera es la deuda externa, que es una forma de inversión externa, a la cual el Estado emite bonos. Ahora, cuando el Estado emite bonos, tiene una perversidad que algunos economistas a fines del siglo XIX plantearon y que ahora estudian en general también los que nos dedicamos al derecho público. Si yo apruebo un impuesto, todas las personas saben que yo le saco algo de plata, es más, una vez por año tengo que hacer declaraciones, sé que pago el 21 de IVA, sé perfectamente lo que pago de ganancias, ni hablar de ingresos brutos. Pero cuando se emite deuda, el Estado recibe, cuando digo el Estado me refiero al gobierno recibe dinero, y también la sociedad, porque uno ve construir obras públicas o otras cuestiones. Pero la deuda queda para nuestros hijos. Entonces, nunca hay un control demasiado estricto de parte de la sociedad de la deuda. Esto termina generalmente mal en algunos países como el nuestro, que ha entrado por lo menos 7 veces en default en su historia, es decir, 7 veces la Argentina, por lo menos 7, a lo mejor hay más, dejó de pagar. ¿Por qué? Porque se encontró que tenía una deuda que en el fondo la sociedad no tenía mucha idea, que había sido aprobada por el Congreso en leyes de presupuesto, medidas escondidas. Y esto lleva a que el Estado al final no pague. Esto crea una situación dramática y crea volviendo al tema inicial, una gran situación de desconfianza en quien invierte. Piensen que el primer inversor es el más fácil que compra un bono, después hay que poner una fábrica mucho más compleja. Y si alguien no se pagan los bonos. Por eso uno de los temas que generalmente en la Argentina uno imagina es tener mucha cautela con el endeudamiento. Tan grave que lo decía Alberdi. Le pido disculpas, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando regresamos continuamos con el doctor Sola. Gracias. Estamos de vuelta, estábamos charlando con el doctor Sola, que nos estaba contando muy claramente. Pero este tema de que la deuda es peligrosa lo decía inclusive Alberdi en un libro que escribió que se llama El sistema económico y rentístico, que lo escribió en 1857, porque él se dio cuenta que los impuestos se controlan relativamente bien. En la inflación en aquella época no había, sabemos que se controla muy mal, pero la deuda externa generalmente se descontrola. Y cuando se descontrola, uno tiene un problema, que generalmente deja de pagar. Esto crea una situación de caos internacional, de desprestigio del país, que cuesta mucho tiempo rehacerse. Uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos ahora para restablecer el interés de inversores, es qué pasa con la gente que compró bonos argentinos, pero no entró en el default, contra los cuales hay una ley, la 26.017, que dice que el Estado no puede renegociar, ni conciliar, ni tomar ninguna medida. Por ejemplo, estas son, digamos, simplemente ejemplos de los extremos que se llevan. Supongamos que la Argentina tiene para restablecer, creo que su credibilidad, 2 puntos muy complejos en materia de deuda externa y en materia de inversiones internacionales. Uno es ver qué pasó con esos deudores que están todavía dando vueltas y amenazando en llevarnos a arbitrajes. Y el otro es el tema de cómo vamos a resolver el problema de los arbitrajes internacionales, que generalmente se llaman por la sigla del CIADI. Son los dos grandes temas que de alguna manera Argentina tiene que resolver, es decir, cómo restablecer credibilidad con deudores que compraron bonos, porque la Argentina sigue emitiendo bonos ahora. Y la otra cuestión es qué va a pasar con la gran cantidad de arbitrajes internacionales que tenemos, y yo creo que ese es el punto más difícil para resolver para el futuro. Gente que ha hecho inversiones en Argentina, pero que considera que la crisis económica lo ha perjudicado tanto que lleva al país a un arbitraje internacional dentro del Banco Mundial.
cómo terminará eso, quizás es para otra vez que nos encontremos. Para otro encuentro. Doctor, cuando hay inflación, ¿qué sucede con el crecimiento económico? Mire, ahí podemos retomar lo que hablábamos de la relación entre inflación e inversión. Si la inflación es negativa para el proceso de inversión por todas las cosas que hemos conversado, y la inversión es fundamental para el crecimiento, porque a partir de la inversión y del incremento del capital que hay en la economía es que vamos a poder aumentar la producción, hay realmente una relación importante entre inflación y crecimiento de la economía. Yo le diría que no en balde la década del 80, para elegir una, es la década en la que Argentina tiene peor performance en términos de desempeño económico, tiene una caída en el Producto Bruto Interno, que es la variable con que medimos, digamos, el crecimiento, récord de inflación, y termina con una tasa de inversión que implicaba que el stock de capital, que son las inversiones acumuladas a lo largo de tiempo, en lugar de ir creciendo, iba cayendo, ¿no? O sea, no invertíamos lo suficiente ni siquiera para mantener el stock de capital de la economía, y eso se traducía en una reducción en la oferta de bienes y servicios, de los cuales los cortes de luz que supimos tener en el 88-89 quizás son el ejemplo más paradigmático y anecdótico para los que nos acordamos de aquellas épocas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una correlación importante. Mientras hay capacidad ociosa, que es lo que tuvimos en Argentina en los últimos 2 o 3 años, luego de la fuerte recesión del 2001-2002, es posible crecer cómodamente sin inversiones. Cuando uno agota esa capacidad ociosa, o sea, cuando tenemos todas las máquinas produciendo al 100% de su capacidad, necesariamente, si queremos ampliar la producción, necesitamos inversiones. Y ahí aparecen este tipo de problemas cuando hay procesos inflacionarios incipientes o larvados. ¿Qué es el mercado de capitales? Bueno, el mercado de capitales es un ente que puede ser físico o puede ser ideal, al cual acuden las empresas para financiar sus proyectos, o su capital de trabajo, que sería su stock, sus materias primas, productos en elaboración, productos terminados, o para construir la fábrica, para comprar la maquinaria, etcétera. Generalmente las empresas necesitan acudir al mercado de capitales porque no tienen todo el dinero como para hacer estas inversiones. Entonces, cuando hay inflación, hay habitualmente una retracción de los ahorristas que acuden. Hay menos dinero disponible para prestar. Exactamente. Entonces, aquellos que están pensando hacer una inversión, tienen la idea, el conocimiento y el deseo de invertir, se encuentran con que no hay suficientes ahorristas dispuestos a correr el riesgo inflacionario. Y eso aumenta la tasa de interés, por lo tanto hace más costosa cualquier inversión y en algunos casos desanima al inversor, y por el otro lado hace que escasee la cantidad de ahorro disponible para esto. En definitiva, diríamos que la inflación es un desestímulo para la inversión, o lo que es lo mismo, la inflación lleva a la desinversión. En general hay una fuerte correlación entre los países y las etapas históricas en las que se vivió con alta inflación, con fuerte erosión monetaria, con este impuesto invisible que mencionamos, y el proceso de desinversión. Es más, los ahorristas en esos casos, en vez de volcar sus ahorros al mercado de capitales de su país, los vuelcan al mercado de capitales de otros países. Eso es lo que se denomina huida de capitales. Y de alguna forma hizo alusión al fenómeno el doctor Gutiérrez Giró. ¿Hay alguna solución, digámosle no mágica, pero de qué forma se podría prever que no haya tanta inflación o que se mantenga más estable? ¿En qué intervienen? ¿Cómo se evita la inflación o cómo se reduce la inflación? Reducirla más que evitarla, porque evitarla quizás es algunos
Algunos piensan que la diferencia fundamental entre esta etapa de inflación que estamos viviendo y las que se vivieron, por ejemplo, en la década del 80, sí, radica en que por lo pronto en esta etapa estamos viviendo los coletazos de las devaluaciones y de los ajustes que se vivieron en el año 2001 y 2002, pero con la ventaja de que el Estado ahorra, es decir, tiene superávit fiscal. Eso es una gran ventaja con relación a otras épocas en la Argentina. Por lo menos le pone un techo, creo yo, a la inflación. Otro aspecto importantísimo es que el Estado modere sus gastos y, a su vez, para que haya más inversión, y la inversión tiene una ventaja, genera demanda, genera crecimiento económico, pero a su vez construye mayor capacidad productiva, que es una de las formas en que también bajan los precios. Cuando hay más oferta, más capacidad productiva, los precios bajan. Cuando hay estímulos institucionales, cuando hay estabilidad y confianza en que regirá el derecho, que la justicia velará por que se resuelvan los conflictos entre las partes o entre las partes y el Estado de una forma preacordada y correcta, cuando no se teme a la estafa o a la confiscación pública, todos estos que se denominan ventajas institucionales o mecanismos institucionales coadyuvan a que haya mayor inversión, y también la inversión entonces reduce los riesgos de inflación, porque hay más oferta, hay más competencia, y eso es ventajoso. Así que se puede actuar de distintos frentes, pero evidentemente el aspecto institucional, la lucha por el derecho, las garantías constitucionales, todo eso tiende a favorecer la inversión, y favorecer la inversión es una forma también de controlar la inflación, sobre todo si se cuenta con la ayuda del Estado cuidando sus gastos y cuidando la forma en que financia los gastos, que es algo a lo que aludió claramente el doctor Sola. Claro, porque si no a la inversa es un círculo vicioso. Absolutamente. Menos seguridades, menos garantías, menos inversiones, menos créditos, más pobreza. Mayor confiscación. La sensación de la gente es que... Mayor confiscación. Mayor confiscación. Y la sensación de la gente, además, es que ¿para qué voy a invertir en un país que corre todos estos riesgos cuando enfrenten la próxima crisis algunos le van a ir a sacar lo que ya ganó? Entonces, ese temor hace que aún los que tengan un buen proyecto de inversión en sus manos puedan decidir pararlo o desistir, porque cuando se dan estas inestabilidades institucionales, hasta al que le va bien, le va mal. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia esta noche, y a ustedes les digo hasta el próximo programa. Muchas gracias.